Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo trae hoy una cara de alegría que ni que fuera usted un funcionario americano y le vayan a pagar los atrasos, de verdad. O sea, vamos, le veo a usted contentísimo por lo que parece que va a ser el final del cierre. ¡Qué barbaridad! A ver, don César, buenas noches. A ver si sucede y no se vende la piel del oso antes de cazarla, que no sería la primera vez, aunque yo creo que sí que existen suficientes razones. Los dos, tanto republicanos como demócratas, le han visto las orejas al lobo. Cierto. Cada uno por sus diversas razones. Vamos a comentar hoy un poco todo lo que tiene que ver con este desbloqueo del presupuesto de Estados Unidos, que tiene implicaciones geopolíticas importantes. A lo mejor alguno piensa, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la geopolítica? Pues sí, porque el complejo militar industrial ya también había tocado la corneta en un momento en el que, bueno, pues tenían dificultades incluso para sacar adelante proyectos, que algunos en marcha, otros pendientes de licitación, y sobre todo también pues compromisos de entrega de material a Europa, sobre todo, también a Israel, en menor medida a Taiwán y a Ucrania, que no se podían realizar precisamente por este cierre gubernamental. Hoy, como el lunes, pues siempre venimos con muchísimos temas, destacando pues también la cuestión ucraniana, el tema de la gripe aviar, vamos a hablar de inteligencia artificial y una Hungría, bueno, pues está jugando muy bien sus cartas, lo hemos dicho desde el primer día, ¿no? Sí, hay que reconocer que Orbán tiene una capacidad que no ha demostrado ningún presidente de gobierno español, ni ningún jefe de la oposición, ¿eh? Había algunos analistas esta mañana que compartían espacio en televisivo, en entrevistas que me hacen los lunes en Negocios Televisión, y justo el analista que entraba antes que yo, pues criticaba un poco a Hungría porque decía que no tenía peso suficiente como para poder hacernos pasar a todos por el aro, y además se criticaba también el hecho de que fuera necesaria la unanimidad en las votaciones europeas para poder sacar adelante las medidas. Digo, bueno, entonces, pues no sé, tiramos todos a la basura nuestras respectivas constituciones, dejamos de ir a votar cada 4 años, que ya de por sí es bastante inútil, pero todavía alguno pues puede pensar que se pueden cambiar cosas, y a otra cosa mariposa, ¿no? Precisamente el hecho de que se garantice la unanimidad es la forma de proteger las soberanías nacionales, y el hecho también de que no sean pisados los países pequeños por los grandes, ¿no? Porque este tipo de enfoques, que cada día son más habituales, y por eso lo estoy mencionando aquí hoy, más que la persona que lo estaba comentando, porque soy consciente de que es un sentir de mucha gente. Diga, ¿cómo puede un país pequeño doblegarnos? Oiga, este país pequeño lo único que está haciendo es negociar para intentar salvarse de la quema, porque tampoco es que haya conseguido mucho más. No, Entonces, y claro, además está defendiendo sus intereses. Es que esta es la historia. Es que en España el concepto de interés nacional no existe. O sea, se perdió hace muchísimo tiempo, y se supone que lo que decide la borregada de la Unión Europea va en interés de España. Y hay que ser muy tonto para creerse eso, sinceramente, a estas alturas de la película. Sí, cuando ha ido Orbán y un encuentro con el presidente de Estados Unidos, con Trump, pues ¿qué le va a pedir? Bueno, pues le hablará de dos cosas fundamentales, que es lo que ha hecho. Uno, de cómo intentar que salga adelante esa cumbre en Budapest, que está ahí en un periodo de impasse, no se sabe muy bien si se va a producir y cuándo. Y por otro lado, el hecho de que pues no le obligue a Hungría, Estados Unidos, a dejar de comprar hidrocarburos a Rusia, hidrocarburos de los que depende la economía húngara, porque Hungría no tiene acceso al mar, con lo cual no puede acceder a buena parte de los hidrocarburos que están llegando por barcos, y por tubo también tiene problemas para poder conseguir los hidrocarburos en buena medida, porque los ucranianos, en colaboración, ¿verdad?, con la cúpula de la OTAN, están destruyendo o están atacando infraestructuras energéticas rusas que precisamente surten a Hungría, y encima, sobre todo ello, pues la Casa Blanca aprueba una serie de sanciones que, en definitiva, de alguna manera prohíben que tanto Lukoil como Rosneft puedan hacer negocios en Europa,
Entonces Hungría la estás abocando directamente a una crisis energética, a una crisis económica de caballo. Claro, ¿qué pasa? Que nos han estado diciendo hasta ahora que no se podía negociar, que todo lo tenía que hacer von der Leyen, que todo lo tenía que hacer el comisario de Comercio o el comisario de Energía, en este caso la vicepresidenta Teresa Rivera, que en lugar de estar en la cárcel, pues está de número 2 o de número 3 de la Comisión Europea. Entonces llega Orbán y dicen, oye, Donald, ¿tú me puedes levantar a mí esta prohibición? Es decir, ¿tú puedes establecer algún tipo de exención mediante la cual yo pueda seguir haciendo negocios con Lukoil y con Rosneft? Y entonces le ha dicho Trump, dice, claro, dice, pues no, les he dado una exención a los alemanes, no te la voy a dar a ti. Entonces, los que la semana pasada no solo no contaban, sino que cuando algunos lo contaban, criticaban que hiciéramos o que pusiéramos el foco en esa exención que permite a los alemanes seguir comprando esos hidrocarburos a Rusia, pues cuando lo hace Hungría ya muy mal. Es muy mal porque Víctor Orbán es un antidemócrata, porque Víctor Orbán es un verso suelto, porque Víctor Orbán no quiere pasar por el aro. Pues gracias a señores como Víctor Orbán, otros países que no tenemos gobiernos o que tenemos gobiernos completamente de rodillas, podemos tener alguna esperanza en que la Unión Europea, pues no sé si no se vaya a suicidar, pero por lo menos vaya a tardar un poquito más en tirar toda su trayectoria por el agujero del inodoro. Y de esto hay que ser conscientes. Es decir, Víctor Orbán, cuando está defendiendo sus intereses, de forma indirecta está defendiendo la de todos los demás también, aunque eso seguramente se la traiga al fresco. Es verdad que Trump no ha dicho expresamente que le levanta la sanción, pero ha dicho que lo está pensando, y después de ello un funcionario, una persona del gabinete de Trump, ha hablado con la CNN y le ha dicho que sí, que a Hungría se le ha concedido una exención de un año para que puedan seguir comprando hidrocarburos a Lukoil y a Rosneft. Hay que decir que Hungría y Eslovaquia, precisamente Eslovaquia también, otro de los países que no quiere aceptar los sucesivos paquetes de sanciones a Rusia, son los únicos países de la Unión Europea que aún reciben petróleo de Rusia a través del oleoducto Druzhba, que es el que está siendo atacado, insisto. Entonces, claro, ¿está prohibido comprar petróleo ruso? No. Ahora, si tú atacas constantemente los oleoductos y estableces un sistema por el cual dificultas que la flota rusa también pues, pueda navegar las aguas y al mismo tiempo pues, estableces una serie de paquetes de sanciones que hoy Zelensky anunciaba, don César, que va a haber otro, que va a haber 20, o sea, van a ser 20 ya los paquetes de sanciones, no sé cuántos paquetes más van a aprobar, ¿no? Y luego tenemos el caso de República Checa. Nadie habla de República Checa. Lo cual es un disparate total y absoluto. Sí, sí. O sea, lo de Zelensky, el daño que está haciendo Zelensky, bueno, a Ucrania, innegable. Pero el daño que está haciendo a las naciones de la Unión Europea es incalculable. Ahora, en The Guardian, en una entrevista que ha concedido al diario británico, ha dicho que en realidad el apoyo que está recibiendo de Trump, apoyo entre comillas, vamos a decir mejor, al menos el que no le critique Trump abiertamente a Zelensky como lo hacía antes, como lo hacía unos meses, ese giro de 180 grados que luego se ha matizado, que en realidad es por la intercesión de la Casa Real Británica, don César, de Carlos III, que se reunió con Donald Trump en una de las giras que hizo Donald Trump posteriores a aquel desencuentro público, ¿verdad?, en el despacho Oval entre Zelensky y el propio Trump ante los ojos de todo el mundo. Pues después de eso, según Zelensky, según le ha dicho The Guardian, el rey Carlos habló con Donald Trump y le dijo que levantara el pie, que no castigara tanto a Zelensky y que, bueno, que se le siguiera apoyando, al menos, si no enviando armamento, por lo menos no poniéndole a parir públicamente. ¿Cuál es la influencia de la Casa Real Británica en la política exterior norteamericana? Yo no lo sé, pero en cualquier caso, si esta es la influencia, es nefasta. Es nefasta, de verdad. O sea, lo de Gran Bretaña es algo verdaderamente terrible. Precisamente en relación con Reino Unido y con el resto de países europeos, el gobierno ruso, ante la posibilidad, después del viaje, como digo, de Orbán a Estados Unidos, que pues intenta también sacar adelante esa cumbre entre Rusia y Estados Unidos, le están preguntando a los portavoces del Kremlin, y el Kremlin está diciendo que en principio no tienen ninguna novedad al respecto, pero que la razón fundamental de que se haya cancelado, pues puesto, aplazado, como quieran denominarlo, esa cumbre entre Putin y Donald Trump no es por responsabilidad ni por culpa de Putin ni de Donald Trump, sino de los países europeos y de Reino Unido, que no están dispuestos a aceptar ningún tipo de proceso de paz. Cual también es evidente y es obvio, aunque muchos siguen sin verlo y muchos siguen pensando que la única vía es la guerra constante, la guerra continua, ¿no? Bueno, supongo que al final Rusia jugará también con esos tiempos, seguirá pues consiguiendo controlar esas zonas del este de Ucrania, terminar de controlarlas, pero mientras tanto, insisto, se siguen produciendo ataques, sobre todo a infraestructuras energéticas, la última también esta noche.
El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, declaró también ayer, han pasado muchas cosas este fin de semana, como ven nuestros amigos, declaró ayer que estaba dispuesto a reunirse con Marco Rubio después de aquella llamada telefónica en la que Marco Rubio le prometió una cosa y luego pues se la pasó por el arco del triunfo. Y finalmente ha dicho Lavrov, dice, yo sí me puedo sentar con Rubio, pero nosotros no vamos a aceptar renunciar a ninguna de las condiciones fundamentales del pacto que alcanzamos o que alcanzó Trump con Putin en la cumbre del 15 de agosto en la base de Alaska. Llevo insistiendo mucho en ello. La negociación ya se ha hecho, el acuerdo ya está sobre la mesa y el acuerdo está aceptado por ambas partes. No hay ninguna intención por ninguna de las dos partes de variar ese discurso, a no ser que la Casa Blanca decida echarse atrás. Recordemos que después de esa cumbre, Trump salió diciendo que todos los territorios controlados por Rusia pues seguirían bajo la protección rusa, entre otras cosas porque constitucionalmente pertenecen a Rusia, con independencia de lo que piense cada uno. Esas regiones del Donbass, Donetsk y Lugansk, Gerson, Zaporilla en el sur, Crimea es evidente desde el referéndum del 2014. Y bueno, pues lo que dice Rusia es que ellos no se van a mover ni un ápice de sus acuerdos, los acuerdos de Alaska, que siguen en vigor según Lavrov, y por lo tanto, pues no va a haber negociación al respecto. Es decir, esta cumbre se planteaban unos términos en los cuales se daría el pistoletazo de salida al fin de la guerra con un alto el fuego, que al principio, como vemos, no se produce. Y luego la cuestión sobre la que ya nadie quiere hablar, don César, ¿cuándo va a haber elecciones en Ucrania? Porque esa es la gran cuestión. Pues nunca, nunca, eso es evidente. O sea, Zelensky no tiene la menor intención de convocar elecciones y cualquiera que venga después de Zelensky, pues por pura sensatez, puede acabar la guerra. La insistencia tanto por parte de Estados Unidos, sobre todo por parte de Estados Unidos, porque por parte de Europa, en Europa están muy contentos con Zelensky, es que se convoquen elecciones y el nuevo presidente, pues refrendará el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Rusia. Lo que pasa es que, insisto, Europa no está por la labor. No. Y en absoluto, y Reino Unido por parece estar disfrutando. Por eso mantienen a Zelensky en el poder, claro, en contra de la legalidad. Y por eso Zelensky aparece públicamente y sigue teniendo, bueno, pues altavoces en todos los sitios. Y algunos ya se pasan de frenada, porque hablando de Reino Unido también tenemos la polémica en torno a lo que ha sucedido en la cadena británica BBC. BBC no es bodas, bautizos y comuniones, es la cadena británica pública, por algunos considerada como el ejemplo claro de lo que tiene que ser un medio de comunicación público. No sé si en algún momento lo fue, en todo caso ahora mismo evidentemente no lo es. Ha dimitido el director general, ha dimitido la consejera delegada de la sección de informativos, básicamente por coger un discurso de Donald Trump, trocearlo, editarlo, y que pareciera que estaba llamando a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio en aquella triste jornada de enero del 2021 en la sede del legislativo norteamericano. Yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que ha llegado un momento en el que, bueno, usted también, ¿no? Ha llegado un momento en el que ya van tan a calzón quitado, ya no tienen ningún tipo de rubor a la hora de manipular la realidad, que en algunos casos, bueno, pues se pasan de frenada de forma evidente. Y este es uno de ellos. Es decir, ¿qué necesidad hay cuando ya has vendido el relato a todo el mundo de que aquello fue un acto golpista en contra de lo que realmente sucedió? Porque nosotros en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv hicimos un programa especial contando realmente lo que había ocurrido. Pero da igual, porque en el relato occidental, sobre todo, pues se plantea que aquello fue como un intento de golpe de Estado. Bueno, por lo menos a Trump no le han metido en la cárcel. Alguno quisiera y sigue en el despacho Oval. A Bolsonaro sí le van a meter en la cárcel. Teníamos algunos de nuestros oyentes que criticaban que el otro día yo pues hiciera también una referencia a esto. Vamos a ver, hay que tener muy claro una cosa. En las elecciones de Brasil, que por cierto, hicimos también un programa especial en el Gran Reseteo, que está en abierto, yo no lo sabía, y don Isaac, precisamente en medio de la vorágine del fin de semana, con algunos de nuestros amigos, bueno, algunos amigos y otros no tan amigos, que me echaban en cara, decían que yo en realidad era un fascista por apoyar a Bolsonaro y que de alguna manera yo lo que promovía eran golpes de Estado en Brasil, ¿no? Y entonces, bueno, pues les dije, podéis ver o pueden ustedes ver el programa de Gran Reseteo que dedicamos a las elecciones en Brasil. Y es un programa que estaba en abierto, yo no lo sabía. Es decir, ustedes, todos los que nos están escuchando ahora, aunque no sean suscriptores de cesarvidal.tv, pueden ir a la aplicación de cesarvidal.tv. Tienen que registrarse con una de las cuentas gratuitas, que permitimos eso para poder acceder a los contenidos que damos gratuitos, entre ellos este programa, el de La Voz,
y evidentemente algunos de los grandes reseteos, en este caso el de Brasil. Y ahí verán, con muchas pruebas, cómo los indicios de fraude electoral son más que evidentes. De hecho, en algunos distritos electorales, en algunas mesas, donde Bolsonaro había ganado las elecciones en anteriores comicios, no tenía ni un solo voto. Sí. Cada uno puede pensar lo que quiera de Bolsonaro. No estoy entrando ahí. Lo que yo hacía en ese programa, o lo que hacíamos, era un trabajo de investigación exponiendo una serie de indicios que apuntaban a un fraude electoral masivo en el país. Que luego te puede gustar más Lula, que luego te puede gustar más Bolsonaro, o a lo mejor no quieres que esté ninguno de los dos en la sede presidencial brasileña. Pero lo que no puede ser es que cuando ganen los tuyos lo aplaudas y cuando pierdan digas que hay un fraude electoral. Porque estamos en esas. Y no solo en Brasil, en el resto de países. Bolsonaro tiene otras causas abiertas. No voy a entrar en la ética de Bolsonaro. No voy a entrar ahí. En lo que sí tengo que entrar es, si hay unas elecciones amañadas, ¿qué más da que vayan ustedes a votar? Esta es la gran clave de todo esto. Y si la gente piensa que las elecciones no se amañan, ya no estoy hablando de mensajes previos o utilizar determinados fondos, la ayuda al desarrollo para manipular elecciones, el método tradicional del golpe blando, ¿no?, que le llamaba Ginsar. No. De lo que estoy hablando directamente es de una manipulación en la urna. Bueno, pues ahora mismo el Supremo de Brasil está determinando que a lo mejor a Bolsonaro lo meten 27 años en la cárcel por golpista. Sí. 27 años. Y el que está aplaudiendo en la sede presidencial es un tipo condenado por corrupción, que es Lula. O sea, en este caso es que no hay que... Este hombre está condenado. De hecho, en los últimos meses han salido muchísimos más casos de corrupción en el país. ¿Por qué Lula es presidente y Bolsonaro no? Porque Lula pasa por el aro globalista. Porque Lula está encantado de jugar a ese juego. Aunque muchos piensen que no, que en realidad es un representante de la oposición al imperio. Miren lo que hace Lula todos los días, miren con quién firma contratos. Miren cómo se pliega a los intereses de Occidente cuando se tiene que plegar. Cómo actúa además como caballo de Troya dentro de los BRICS. No hay ninguna sintonía, por ejemplo, entre Xi Jinping y Lula da Silva, ninguna. De hecho, yo creo que aborrece Xi Jinping a Lula y seguramente con razón. Pero yo lo sé porque tenemos mucha gente que, sobre todo por cuestionar nosotros las actuaciones de la OTAN, gente que nos sigue, que es muy de lo que sería tradicionalmente la trinchera de la izquierda, que cuando les tocas a los suyos se enervan. Y yo lo que les pido es calma. Primero calma y en segundo lugar salgan de esa trinchera. Y piensen un poco, no les va a suceder nada malo porque piensen, ni porque dejen el rebaño en el que se encuentran, ni porque utilicen las neuronas de manera crítica y sin que se la dirijan, ¿verdad? Yo sé que a veces asusta pensar, y asusta tener una posición independiente, y asusta ir en contra del rebaño, pero es muy saludable, muy saludable. Sobre todo el plantearse uno si las conclusiones que saca, las saca por sí mismo, se las está sacando otro. Y cuando estamos hablando de medios de comunicación tradicionales también nos referimos a nosotros. Nosotros hacemos un programa en el cual damos una serie de información que llega un momento, y esto me lo dice mucha gente, cuando me ve por la calle y tal, y nos manda saludos, sobre todo amigos del programa me refiero. Gente que en nuestra audiencia nos dice, no, es que aquí la clave está en que hacéis que pensemos fuera de la caja. No es que nosotros busquemos información para salir de la caja. La prisión es la caja. La anormalidad es la caja. La normalidad es estar fuera de esa caja. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en jaulas, como el hámster también, ¿no?, que va dando vueltas hacia adelante pensando que está avanzando y en realidad está en el mismo sitio. Insisto, con independencia de ideologías políticas, salgan de esas trincheras. Y se empezarán a dar cuenta de lo que hay. Porque hasta que no salgamos de esas trincheras no podremos reclamar limpieza, no podremos reclamar legitimidad, no podremos reclamar separación de poderes y diremos aquello tan español que se ha extendido tanto también por muchos países de Hispanoamérica de, bueno, todos son malos y como todos son malos, pues bueno, que roben los míos. Bueno, pues yo prefiero pensar que lo ideal es que no te robe nadie, ¿no? Efectivamente. o por lo menos que si te roba, ¿no?, pues efectivamente, lo sepas, ¿no? Efectivamente. Yo tengo que reconocer que me parece desalentador cuando de pronto haces una crítica, por ejemplo, a la Casa Blanca y una persona te dice, ¿qué pasa? ¿Sería mejor China?
Claro. Y es para decir, ¿usted es así de tonto o solamente lo finge para que nos riamos un rato? O sea, ¿pero qué tiene que ver Ese una es un cosa clásico. con la otra? Uh-huh. El otro Digo es Milei. Exacto. O, por ejemplo, haces una crítica a Milei. ¿Qué pasa? ¿Que era mejor Cristina? Pero vamos a ver. Por favor, por un momento en su vida, aunque le aterre, piense, reflexione, medite. Vamos a ver, el hecho de que China pueda ser una dictadura del Partido Comunista o que Cristina Fernández de Kirchner fuera corrupta, que son dos hechos incontestables. Que son dos hechos muy difíciles de negar, como mínimo, no significa que uno tiene que dar por bueno todo lo que haga Donald Trump, Milei o Perico el de los palotes. Vamos, es que es de sentido común. O sea, es como si te acercas a uno y dices, Manolo, tu mujer te está engañando. Y en vez de enterarse de lo que está pasando y si de verdad su mujer le está engañando, dice, ¿qué pasa? ¿Que hubiera sido mejor que me hubiera casado con Luisa? Hombre, sí. Si nadie si seguramente hiciste muy bien no casándote con Luisa, pero ahora mismo tu mujer te está engañando. ¿Te quieres enterar o no te quieres enterar, Manolo? Y esa es la realidad. Salgamos un poco de ese pensamiento, de esa dicotomía izquierda y derecha. Precisamente eso hablo en mi libro, don César, que sale ya. Mi libro sale ya, precisamente me acaban de mandar ya algunos ejemplares. Bueno, pues el que quiera lo puede comprar ya. Tenemos que hablar de ese libro, ¿eh? Sí, el que quiera lo puede comprar ya. El diablo está entre nosotros, se titula. Es buenísimo el título. El diablo entre nosotros, los agentes del caos y el nuevo orden mundial. Y bueno, pues espero que les guste a nuestros amigos. Lo digo porque me ha preguntado mucha gente, ya también en redes sociales tienen la disposición, lo pueden comprar donde quieran. Afortunadamente la distribución es masiva, con lo cual en cualquiera de sus librerías favoritas, si prefieren comprarlo por internet. Para la gente que está fuera de España puede comprar también la versión digital, sobre todo en Hispanoamérica, a través de la web de la Casa del Libro, que tiene también distribución allí, incluso en algunos países en físico. Ahí ya hablaremos un poco más largo y tendido, pero bueno, sale el lunes que viene y también quería comentarlo, bueno, porque al final ha sido un trabajo de todo el verano y buena parte del año pasado. Que se ha cargado usted el verano, sí. Además. O sea, lo del año pasado tiene un pase, pero vamos, lo del verano es que ha sido muy grave. Me quedé sin verano sí, porque además lo queríamos sacar antes de que terminara el año. Y bueno, pues yo creo que al final ha sido un buen trabajo. Bueno, vamos al lío. Desbloqueo presupuesto de Estados Unidos, para que vean ustedes al final cómo determinados movimientos de contestación social también pueden hacer que los políticos y que las grandes élites vayan modificando determinado discurso. En principio, el Senado de Estados Unidos alcanza un acuerdo que avanza hacia la reapertura del gobierno federal en esas 5 semanas, después de que un grupo de 8 miembros de la minoría demócrata en la Cámara Alta se hayan unido a los republicanos, a cambio, eso sí, de que en el futuro se vote la extensión de los subsidios para la atención médica y garantías, sobre todo, de que los trabajadores federales despedidos durante el cierre sean reincorporados a sus puestos. Esto ya se había intentado votar 14 veces y en esta ocasión pues ha salido adelante en una votación de 60-40, lo cual allana el camino para que ahora la Cámara de Representantes a finales de semana pues la apruebe y luego posteriormente Donald Trump la firme. Esa sería un poco la idea. Los 8 demócratas que se han unido a los republicanos en esta votación o que han permitido desbloquear esto son el Dick Durbin por Illinois, Angus King de Maine, Catherine Cortez y Jackie Rose, ambas por Nevada, John Fetterman por Pensilvania, Tim Kaine por Virginia y luego Jane Sheehan y Maggie Hassan, las dos por New Hampshire. El republicano Ron Paul, senador por Kentucky, ha votado otra vez en contra del proyecto. Ron Paul es uno de los más críticos, ¿verdad?, con esa gestión, sobre todo del Tesoro y de la Reserva Federal. El principio de acuerdo implica, por un lado, una cesión por parte de los republicanos que prometen a los demócratas esa futura votación sobre el tema de los subsidios para la atención médica y el tema de la reincorporación de los trabajadores despedidos. Según los cálculos de los propios demócratas, habría unas 4.000 personas, unos 4.000 empleos, 4.000 personas que fueron despedidas y que van a volver a sus puestos. Aunque en realidad lo que más ha pesado ha sido, y de esto no se está hablando en ningún sitio, la presión del complejo militar industrial para salir de la parálisis en la que habían entrado proyectos como los de los cazas de última generación, los nuevos desarrollos de armamento aún no licitados ni presupuestados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y además proyectos que ya estaban en marcha y que se han visto afectados por la escasez de personal y buena parte de ellos afectados por el tema de los sobrecostes. Y este es otro melón que hay que abrir. Normalmente
esto lo conocemos mucho en España por la obra pública, pero pasa en muchos sectores, especialmente en el ámbito militar. Yo licito presupuesto y luego la empresa me dice, oye, necesito más dinero, por el dinero que yo te prometí que iba a hacer esto, por ese coste no lo puedo hacer. Los costes son superiores a lo que te había indicado y a lo que tú habías licitado y por lo tanto me tienes que dar una morterada aparte. Todo eso no se podía hacer con el cierre gubernamental. Entonces, ante esa ausencia de fondos, han empezado a apretar. A todo ello se suma la dificultad de las empresas del sector para cumplir con sus compromisos de envío de armamento a Europa, con entregas de valor de miles de millones de dólares, a Ucrania, a Taiwán y, aunque nadie lo diga, también a Israel. Porque Israel también necesita el suministro constante de armamento. Por no mencionar el tema también de la asignación de fondos para trabajos de inteligencia civil, vamos a llamarlo así, y la vía diplomática. También el tema de la actividad aeroportuaria. Hoy se avecinaba un caos aéreo en Estados Unidos. De hecho, miles de vuelos han sido cancelados ante la falta de controladores aéreos y la suspensión de actividades gubernamentales. Y de hecho, ha habido senadores que hoy han tenido dificultades para poder acceder a esa votación, precisamente porque no han podido cumplir su horario en los vuelos. También importante el tema de la ayuda alimentaria y de la ayuda sanitaria. Trump le ha visto las orejas al lobo con las últimas elecciones en algunos estados. Habló usted la semana pasada largo y tendido de ello. Yo también hice referencia, yo sobre todo a Nueva York, pero usted también habló de Virginia, de Nueva Jersey, California, Pensilvania. Una semana que terminó para Donald Trump siendo abucheado el día de ayer en un partido de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, cuando tomó juramento a miembros de las Fuerzas Armadas en honor al Día de los Veteranos. Y bueno, Trump no está acostumbrado a que le abuchen, en realidad prácticamente todo lo contrario. Y él se ha dado cuenta, entiendo que todo el equipo de su gabinete y el propio Partido Republicano, de que en las últimas citas con las urnas han sufrido un varapalo y, claro, en estos momentos el circo está garantizado, pero el pan a lo mejor no tanto. Entonces, la ayuda alimentaria y la sanitaria hay que desbloquearla, ¿no? Entonces, todo esto... Es que, vamos a ver, para que la gente se haga una idea, porque claro, existe una opinión equivocadísima en Europa de que aquí en Estados Unidos no existe ningún tipo de servicio social, esto es la tierra de nadie, esto es la ley de la selva, esto es la ignorancia rampante de los europeos en general y de los españoles muy en particular. Vamos a ver, en Estados Unidos hay 42 millones de personas, repito, 42 millones de personas que reciben los sellos de alimentación. Es decir, 42 millones de personas cuya comida pagamos los contribuyentes americanos. No son pocos, ¿eh? No son pocos. Es decir, en España, con toda la gente que vive de pesebres, etcétera, etcétera, no existe un equivalente de gente cuya comida pague la administración. Luego esa gente ya se tiene que buscar otras vías, pues, por ejemplo, para pagarse el teléfono, pagarse la conexión a Internet, pagarse la vivienda o pagarse la gasolina. En muchos casos también les cubren la gasolina. Pero hay 42 millones de personas que tú estás en la cola del supermercado y que ves que llegan con sus bolsas y cuando van a retirar las bolsas sacan unos cheques y esos cheques los entregan, los famosos sellos de comida, los food stamps. Uh-huh. Y esa gente durante estas semanas obviamente no han recibido los sellos de comida, con lo cual están que se suben por las paredes. Y estamos hablando, insisto, 42 millones de personas, se dice pronto. Entonces, claro, entre eso y la gente que considera que ni lejanamente Donald Trump ha cumplido con sus promesas, pues estamos donde estamos. Y luego un gasto sanitario que en porcentaje del PIB es perfectamente equivalente al de cualquier país avanzado europeo. Totalmente. Gasto público, estoy diciendo. Si incluiríamos el privado, evidentemente el gasto sanitario en Estados Unidos supera con creces. Estados Unidos sería el país que más gasta en sanidad del mundo, porque aproximadamente la mitad de ese gasto viene de vías privadas, pero el público está en un porcentaje del PIB muy importante, que roza el 50% y que está por encima de muchos países de la OCDE. Lo digo también. Lo que pasa, porque esta es otra de las historias y es una de las historias el tema es la eficiencia de ese indignantes. Gasto, ¿no, no tanto la eficiencia como lo que se llevan las compañías privadas. Aseguradoras, ¿verdad? Sí, la Big Med, que efectivamente se lleva lo que no está en los... Y las farmacéuticas también, ¿no? Que buena parte de la polémica en torno al gasto venía derivado de los altos precios de los medicamentos también, ¿no?
Efectivamente, esa es la historia de fondo, porque por lo demás aquí el gasto es un gasto tremendo. Es un gasto tremendo el que hay en medicina. Lo que pasa que en buena medida se lo embolsan los de las BidMed. Con lo cual, yo cada vez que oigo, porque encima lo tengo que oír, que es que forzosamente lo que hay que hacer es que, en fin, no hay que gastar, etcétera, etcétera. Tú dices, bueno, vamos a ver, gaste usted menos en armamento de lo que es en medicina. Claro. Pero volvemos a lo mismo, es que hay gente que aquí realmente lo que se lleva el Estado de seguro médico de esa persona, pues es que a lo mejor al año son $16 al año. Es decir, yo he tenido un empleado hace no tantos años que le encontraron un cáncer en la espalda y le tuvieron que operar para quitarle el cáncer que tenía en la espalda, y lo que él pagaba de seguro médico al año eran $16 al año. De hecho, pagaba $1 y pico al mes, y todos los años, cuando renovaba su seguro, pues resulta que la señora a la que le renovaba el seguro, pues le decía si le importaba que se lo pagara todo de golpe para que no se le pasara algún mes el $1 y pico que tenía que pagar. Hay otra gente que paga 1000 veces más, 1000 veces literalmente más, ¿eh? O sea, depende de la situación económica en la que estés y todo lo demás. Pero efectivamente la gente por sanidad en Estados Unidos no paga, ni mucho menos más que en España, en contra de lo que se puedan creer. Lo que pasa que, bueno, y desde luego el servicio sanitario es muchísimo mejor que en España en términos generales. Ahora, las leyendas son las que son, luego te van contando eso de que la gente se muere en la puerta de los hospitales y tal, eso es falso. Es verdad que, en respecto a todo el desembolso público y privado, por eso hablaba yo un poco de la eficiencia, los resultados no son mucho mejores que los que pueda haber en países avanzados. No. Pero claro, comparándolos con España, pues evidentemente sí es así. Hablaba usted de la defensa. Los 3 componentes fundamentales de gasto público en Estados Unidos son el gasto sanitario y su derivada de seguridad social, como el que estaba comentando ahora de los alimentos, pero hay otros programas parecidos, el gasto militar, evidentemente, y los intereses de la deuda. Es ahí donde está al final de todo el asunto. Y ahí yo siempre digo, es decir, en defensa Estados Unidos no va a recortar. En intereses de la deuda no puede, porque esos son intereses que van creciendo. Puede conseguir el Tesoro que fluctúen los tipos de interés y que ayuden a rebajar el coste de financiación, pero al final no son cantidades demasiado importantes. Con lo cual, al final, ¿de dónde se recorta? Pues del gasto social, si es que no hay otra. Y esa es la historia. Y precisamente ese bloqueo gubernamental viene de ahí, de que los dos se quieren apuntar la medalla de que no van a hacer esos recortes sociales, al menos de forma masiva, porque tenemos unas elecciones de midterm el año que viene. Esa es la clave de todo esto también. Todo el mundo está mirando en esas elecciones de 2026. Es ahí donde va a estar la pelea. Entonces los republicanos, por todos los factores que he estado comentando antes, se han dado cuenta de que les compensa llegar a un acuerdo con sus adversarios políticos para desbloquear el presupuesto. Y luego los demócratas, ¿por qué también han facilitado esto? Porque ellos quieren vender el posible pacto como una victoria propia. Claro. Diciendo, hemos conseguido forzar al gobierno, se va a recuperar empleo público, se va a recuperar ese gasto sanitario que quería recortar Donald Trump, el malvado Donald Trump. Ese es un poco el mensaje que venden. Y luego también hay que decir que los demócratas están interesados en salir del atolladero para mantener funcionando sus propias estructuras de partido y de gobierno estatales, que no son pocas. Entonces veremos, claro, si este parón afecta al dato de Producto Interior Bruto del cuarto trimestre. Es posible, porque ya el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, que es candidato a suceder a Powell en la Reserva Federal, lleva unos cuantos días poniendo la venda antes de la herida, y en caso de que se certifique el desbloqueo en el Congreso, pues también volverá a la normalidad, a la difusión de las estadísticas y variables económicas que también han provocado una especie de mini apagón estadístico. Digo mini apagón porque el mismo viernes volvimos a tener datos de empleo, datos de confianza del consumidor, son datos que se están deteriorando, pero yo creo que en buena medida hay un interés claro en presentar los datos macroeconómicos de Estados Unidos peores de lo que son. Fíjense que yo normalmente suelo decirlo al revés. En este caso yo creo que los están intentando presentar peores de lo que son para forzar a la Reserva Federal a que baje tipo de interés en diciembre, o mejor dicho, para darle la excusa a la Reserva Federal para que baje tipos de interés en diciembre. Sobre todo para salvar la gran burbuja en los mercados de valores, que ya es la mayor de la historia. Es decir, el que no se haya dado cuenta todavía de esto, tremendo. Entonces, bueno, lo tenemos ahí.
Más cosas también importante. Estados Unidos añade la plata a la lista de minerales críticos para la economía. Esta semana también China había anunciado restricciones, la pasada semana, perdón, a la exportación de plata física, es decir, no solo el oro, también la plata es estratégico. Y mi cuestión es la siguiente. ¿Qué va a hacer la asociación encargada de supuestamente autorregular la industria de los metales preciosos con sede en Londres, que se llama la London Bullion Market Association y formada por las empresas del sector? Porque siguen sin actualizar la cantidad de plata física que en teoría queda en sus bóvedas. Se habla mucho del oro, pero ¿y qué pasa con la plata? ¿Está toda la plata que tenía que estar ahí? ¿Se ha falsificado también plata? Igual que se han realizado actividades de alteración del oro demostradas con tungsteno, algunas demostradas y otras sospechadas. Hay que decir que los inventarios en las bóvedas de Londres han caído notablemente, los inventarios de plata, a 150 millones de onzas, que es una cifra que apenas cubre 6 semanas de demanda física mundial. Normalmente solía haber unos 300 millones de onzas. Es decir, no solo se está retirando el oro del mercado británico, o de la central, o del core, o del núcleo británico, sino también la plata. Todo el mundo está repatriando. Nadie se fía de los ingleses. La pregunta es, ¿por qué se fiaban ustedes antes, no? Exactamente. ¿Por qué se fiaban antes? Los metales preciosos, iba a decir mercado, pero bueno, me entienden mis amigos. Es uno de los mercados más fraudulentos que existe. Se ha manipulado el precio a la baja de forma constante por parte de instituciones como esta London Bullion Market Association, también en el oro, también en la plata, también en determinados otros metales preciosos. Y los precios de referencia que se fijan 2 veces al día, basados en supuestos equilibrios entre oferta y demanda, son un fraude. Y precisamente lo que está reflejando ahora el incremento del precio de los metales preciosos, fundamentalmente, además de la claudicación por parte de los bancos centrales, que son ellos precisamente los que lo están comprando, lo que está reflejando es que el precio que se fija en estos supuestos mercados, insisto, no son precios de mercado, son precios alterados y por eso está incrementándose de forma tan notable el precio en los últimos tiempos. No quiero meterle miedo a nadie, pero si un gobierno como el de Estados Unidos determina que la plata es un mineral estratégico y hace lo mismo con el oro, ¿estaríamos abriendo las puertas a la expropiación? Bueno, ya lo hizo Roosevelt. Ya lo hizo Roosevelt. Es que esa es la otra historia. Roosevelt lo hizo. Y en un momento determinado hubo que entregarle la plata y el oro. O sea, es que está usted hasta hablando... el anillo, los pendientes de la abuela, también había que llevarlos, pues si alguien no se entera. Claro, es que esta es una historia que hay que tenerla en cuenta, ¿eh? O sea, esto ya ha pasado. Estamos hablando de la Orden Ejecutiva 6102. Precisamente hablo de ella en el libro. 1933, Roosevelt prohíbe la posesión privada de oro y exige que todo ese oro sea entregado a la Reserva Federal a un precio fijo de $20 por onza. A un precio fijo. Es una expropiación. ¿Para qué hizo esto? Teóricamente para devaluar el dólar y reactivar la economía. Y al final pusieron esa cifra de $35 por onza, que es la que fijó ese patrón dólar-oro que luego posteriormente Nixon en los años 70 acaba de enterrarlo. Es decir, todo empieza, el patrón dólar-oro empieza con una confiscación masiva. No le quiero meter miedo a nadie. Yo si tuviera una minera estaría con las moscas detrás de la oreja. Y si tuviera acciones de una minera también. También es verdad que esas acciones ahora mismo están subiendo de precio. Porque las mineras están viviendo un... Claro, si sube el precio del oro, de la plata, pues el de las minas también. Pero cuidado, insisto, que las manos del burócrata siempre son muy largas. En la lista no solo está la plata, en la nueva lista o en la lista ampliada de la Casa Blanca, la administración norteamericana, también incluyen el cobre, el uranio y el carbón. Don César, el carbón pasa a ser un mineral crítico estratégico en Estados Unidos. Bien. Claro, dice, oiga, ¿y esto y lo de la descarbonización y tal? Pero todavía no se han dado cuenta ustedes de que el único que está haciendo el primo con la descarbonización es la Unión Europea. Es que ya no hay nadie más que esté haciendo el primo con esto.
Si está todo el mundo comprando oro e hidrocarburos como si no hubiera un mañana. Y el Banco Central Europeo no sabemos lo que está haciendo. Está sancionando ahora bancos en España por no cumplir con los requisitos climáticos, el Banco Central Europeo. Que ya está bien, ya está bien. Dice, oiga, es que viene un cisne verde. Dice, no, ustedes quieren que venga un cisne verde. De todas maneras, yo si veo un cisne verde por la ventana, ya le digo a don César que yo tiro a dar, ¿eh? Sí, seguramente es lo más prudente. A lo mejor mi hijo se creía que era el Grinch, que viene a quitarle la Navidad y acaba tirándole el primero una piedra antes de que yo dispare. Bueno, pues todo esto es importante, ¿verdad? Porque vemos determinados activos que la gente, sobre todo, pues dice activos refugios en los cuales podemos invertir si realmente todo esto se va al garete, pero luego llega el gobierno de turno y dice expropiese, y no hace falta estar en Venezuela para esto. Luego, el tema de las tecnológicas de Estados Unidos, que insisto, es un tema que ahora parece que algunos han descubierto. Vamos a ver, dentro de los riesgos del sector tecnológico estadounidense, que ya hemos aquí contado muchos, sobre todo en términos de rentabilidad, ahora voy a dar algún dato más, hay un aspecto que no se está teniendo en cuenta y es muy importante. Hay una especie de relación corporativa endogámica entre todas las grandes tecnológicas, de tal manera que tienen participaciones cruzadas prácticamente todos en todos ellos. ¿Y esto qué hace? Pues esto, en un entorno de burbuja creada sobre expectativas de negocio, son irreales porque son expectativas, todavía no pueden estar en potencia, pero todavía no están en acto. Entonces, si hay un momento en el que se produzca una pérdida de confianza, todos se contagian a la vez porque tienen participaciones cruzadas. Claro. Entonces, si uno de ellos sufre problemas derivados de la desconfianza por la razón que sea, en sus modelos, en sus perspectivas de negocio, porque hay una tecnología, precisamente estamos hablando de un sector innovador, hay una tecnología que de repente veamos que en lugar de desarrollarse en 5 años, pueda desarrollarse en 10. Una determinada aplicación que no termina de cerrarse. Una determinada actividad que resulta que los chinos ganan a los norteamericanos en esa pequeña esfera y eso provoque una reedición o un replanteamiento de todas las perspectivas. Pues todas las empresas se van a ver al final afectadas. Entonces, si hubiera rentabilidad ya hoy, el problema sería menor. Pero claro, como la IA no es rentable, pues todo el castillo de naipes se levanta sobre los cimientos de una confianza que si se resquebraja, pues hace que todo el edificio se caiga. Que es a eso en realidad a lo que se está refiriendo el inversor del que hablábamos la semana pasada, Michael Burry, el que muchos conocen gracias a la película The Big Short, La gran apuesta en español, cuando pone el foco en las empresas tecnológicas como posibles protagonistas de otro gran cash. Es decir, hay razones cuantitativas, hay razones cualitativas y luego hay razones históricas. Es que esto ya lo hemos vivido. ¿Qué pasa? Que mientras los bancos nos dicen no hay burbuja, esto es un poco como lo de la leyenda negra, ¿no? Leyenda negra. Pues estos están con lo de no hay burbuja. Entonces, se coge un informe de Deutsche Bank y dicen no hay burbuja. Pero resulta que Deutsche Bank está creando una estrategia para cubrir su exposición a la deuda que proviene de la financiación de los centros de datos para satisfacer la demanda de inteligencia artificial y computación en la nube. Dice, bueno, entonces ustedes temen que haya un riesgo en esos créditos. Estamos hablando de créditos por valor de cientos de miles de millones de dólares, que tienen un colateral, una garantía que depende exclusivamente de expectativas de rentabilidad y de apoyo gubernamental. Porque el apoyo gubernamental, si lo da Estados Unidos, es bueno, pero si lo da los chinos es malo. Esto ya lo saben ustedes, ¿no? Hay que aprendérselo ya. Dice, oiga, pero ¿cómo que apoyo gubernamental? Sí. Todas las inversiones en inteligencia artificial en el sector norteamericano, en Estados Unidos, se hacen esperando el apoyo público sistemático. De hecho, Sam Altman, de OpenAI, este fin de semana, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos, el Tesoro y la Reserva Federal tienen que ser el prestamista de última instancia al sector de la inteligencia artificial. Y diga, ¿en qué momento nos hemos perdido? ¿Ustedes siguen diciendo que son la esencia del capitalismo global? ¿Qué capitalismo? Socializando pérdidas y privatizando beneficios, claro. Así están todos metiendo pasta ahí, porque saben que al final el que paga es el contribuyente norteamericano. Y por extensión también el de fuera, porque al final ya sabemos que se acaba exportando inflación. Son muchos elementos de riesgo en una actividad en la que están puestos demasiados intereses, hay muchos huevos en la misma cesta, y el crédito concedido y el capital real cada vez son más divergentes. Dice, oiga, vamos a ver, ChatGPT.
OpenAI. El año pasado la empresa esperaba perder 5.000 millones de dólares. O sea, su expectativa era, bueno, vamos a perder 5.000 millones. Perdieron 10.000. El doble. ¿Cuál va a ser el tamaño de los números rojos del agujero en 2026? Bueno, según las propias previsiones, de 14.000 millones. Es decir, la gran esperanza de la inteligencia artificial, que no digo yo que no sea la empresa más puntera, ojo, ¿eh? Estamos hablando de una empresa puntera, etcétera, etcétera. Pero es para que vean ustedes, porque nos están vendiendo la idea esa de que la inteligencia artificial da dinero. De momento no. La principal empresa del sector pierde 10.000 millones de euros el año pasado, esperando perder 5.000. En 2026, veremos a ver lo que sucede este año, en 2026 se plantea perder 14.000 millones y en 2029 las pérdidas van a rondar los 44.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué la gente está metiendo aquí dinero? ¿Por qué están comprando acciones? Porque en realidad en OpenAI no, porque todavía no ha salido a bolsa. Pero ¿por qué la gente confía tanto en esta compañía, que además, como decíamos la semana pasada, va a protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia? Pues porque Sam Altman ha dejado muy claro que van con la pólvora del rey, con la pólvora real. Dice, no, si es que a mí me va a salvar el gobierno de Estados Unidos. Y es que yo voy a la Casa Blanca, pido dinero y me lo dan. Por eso Microsoft mete 13.000 millones de dólares. Porque espera conseguir multiplicarlos por 10 o en un momento dado por 20 cuando la empresa salga a bolsa. Y luego después, ¿qué va a ocurrir? Esa es la cuestión. Luego después, Nvidia, la famosa empresa de tarjetas gráficas que también está en el centro de toda esta actividad, pues también tiene participaciones cruzadas con el resto. Ahora se ha unido Amazon a la fiesta, pero es que están todas ahí. OpenAI, Nvidia, Amazon, Microsoft, AMD, Intel, Google, Oracle, XAI, que es la de Elon Musk, Samsung, Nokia, Meta. Todas ellas interconectadas con acuerdos bilaterales con cifras de más de 9 ceros. Por eso todo el mundo está tranquilo y dice, no, si la Reserva Federal va a hacer lo que nosotros le digamos. Porque en realidad va a hacer lo que los bancos quieran que hagan. Y por eso todo el mundo da por hecho que la Reserva Federal va a volver a comprar activos para sostener artificialmente las valoraciones, para alimentar con liquidez al sistema y así, pues con la excusa de evitar la recesión en Estados Unidos, lo que comentaba antes, diciendo, no, es que el empleo se está deteriorando, no, es que los créditos están empezando a ahogar las familias. Nunca hablan de la inflación, que es lo que realmente está ahogando a las familias. Esto no lo mencionan nunca. Y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, evidentemente no tiene nada que ver con el famoso compositor de bandas sonoras de películas, pues lo que ha dicho es, oigan, pues claro que vamos a comprar, claro que vamos a comprar. Dice, bueno, ¿y por qué suben las bolsas? Pues por eso. Hablando de centros de datos, vamos también a Aragón, don César. Conocemos ya algunos detalles del futuro emplazamiento, futuro polígono de centros de datos que Amazon promueve en Zaragoza, en el barrio rural de La Cartuja, que va a ser uno de los mayores desarrollos de la compañía en Aragón. Vamos a ver, el emplazamiento escogido está en una zona formada por grandes fincas de monte de secano. Dice, oiga, ¿y por qué es monte de secano? Dice, bueno, pues porque realmente agua no hay. Dice, oiga, pero los centros de datos no necesitan agua de forma masiva. Dice, claro. Dice, ¿de dónde la van a sacar? Pues básicamente lo que van a hacer es tirar un tubo y se van a llevar el agua de los hogares de Zaragoza a los centros de datos de Amazon Web Service. Dice, ¿y del Ebro? Pues también, el Ebro también trincaremos. Entonces, vamos a ver. El gobierno firma una resolución ambiental dando luz verde el pasado 10 de octubre, indicando que es verdad que van a necesitar mucha agua, que el agua se va a utilizar principalmente para refrigerar los equipos informáticos. Esto era más o menos evidente, que al generar calor durante el funcionamiento pues los tienes que mantener refrigerados. Y que además este complejo va a tener una superficie de 145 hectáreas. ¿De dónde llega el agua? ¿Van a llevar agua potable? A mí esto me parece un absoluto despropósito, ¿no? Porque dice, oiga, ¿agua potable? Sí, van a llevar agua potable. Van a llevar agua industrial y van a llevar también agua directamente pluvial, de la que llueva y de la del Ebro. Entonces, van a tirar una nueva toma en el Canal Imperial de Aragón, van a ampliar una concesión que ya tenía Forestalia sobre el Ebro y van a hacer una toma adicional en la red municipal. Hay que decir que es muy bochornoso. Esto es un bochorno absoluto. Es un bochorno.
Es muy bochornoso. Este proyecto lo estoy aquí presentando no por ninguna razón particular, sino básicamente porque este es el modelo a seguir. Es decir, si hay un sitio donde el uso del agua haya sido utilizado de forma política, si hay un lugar donde las asociaciones de regantes hayan opuesto a que el agua del Ebro fuera a otras comunidades autónomas, si hay un sitio donde por encima de todo se utilizaba el mensaje de la sequía para limitar precisamente estos trasvases, es Aragón. Y ahora llega Amazon y dice, a ver, tú, ¿qué agua quieres? No te preocupes, yo te hago un tubo. ¿De dónde la quieres? De los hogares, de los hogares. De la industria, de la industria. Tiramos el canal imperial y lo que haga falta. Van a hacer una conducción soterrada de abastecimiento que va a llevar el agua hasta la parcela donde se va a ubicar el centro. Se la van a llevar ahí el agua. Y luego otra tubería de retorno. Dicen, no, para reconducir el caudal una vez utilizado. Pero si la mayor parte de ese agua se pierde. Además es que es muy bochornoso, porque cualquiera que haya vivido en Aragón, y yo estuve desterrado una década allí, sabe cómo se pone la gente cuando mencionan lo del agua del Ebro. O sea, eso es algo que los moviliza a todos. O sea, como si el Ebro naciera en Aragón y muriera en Aragón y solo estuviera en Aragón. O sea, es otra de esas cosas que tú dices, hombre, el Ebro pasa por Aragón, tiene mucha importancia, y quien dice que guarda silencio al pasar por el Pilar, porque la Virgen está dormida y se puede despertar, pero vamos, el Ebro no es de los aragoneses. Bueno, pues eso es algo que la mayoría de los aragoneses no entiende. Es más, reaccionan como gato al que le pisan la cola, por ejemplo, ante cosas como el Plan Hidrológico Nacional, porque resulta que el Plan Hidrológico Nacional iba a hacer que la parte del Ebro, no que pasa por Aragón, sino que desemboca en Cataluña, ese agua no fuera al mar y se pudiera aprovechar, por ejemplo, en Valencia, en Murcia, en Almería. Eso es. Intolerable porque el Ebro es de ellos y a ver quién les convence de lo contrario. Era así. Bien. Eso que es algo, pero verdaderamente bochornoso, es para que se te caiga la cara de vergüenza. Bueno, pues ahora resulta que llegan estos y hacen lo que quieren con el agua. O sea, y los políticos aragoneses aquí ya no pueden decir aquello que decía Marcelino Iglesias, que hay que echarle valor, ¿no? Es que el agua no hay que llevarla donde hay progreso, hay que llevar el progreso a donde hay agua. Y tú decías, pero este tío es así de tonto, está convencido de que sus electores son todos imbéciles, o ¿cómo se puede decir semejante majadería? Pues aquí el agua la van a llevar, además se la van a poner allí, se la van a poner en tiempo y forma. Sobre esto hay que hacer también una precisión, porque es verdad que buena parte de ese agua que se utiliza para refrigerar no desaparece. Bueno, en realidad el agua nunca desaparece, al final solo se puede transformar. Entonces, en buena medida, ¿cómo se transforma? Pues evaporándose. Es verdad que se evapora. Y entonces esto implica que al final acaba volviendo al ciclo del agua, vuelve al sistema. Pero aquí tenemos una precisión importante. Es decir, ¿por qué cuando se riega, cuando se bebe ese agua, no nos dicen, oiga, es que esto vuelve al sistema? De hecho, se restringe el consumo para riego, para consumo de hogares, etcétera, etcétera. Dice, oiga, pero ¿qué más da si al final esto va a revertir? Es decir, el ciclo del agua, el agua no desaparece. Podemos tener una sequía porque no haya muchas precipitaciones en un momento determinado. Bueno, pues entonces, de la misma manera, si ustedes dicen que no hay ningún problema en que utilizar el agua para los centros de datos porque se evapora, pues entonces quiten todas las restricciones al uso de agua. ¿O qué pasa? ¿Que vamos a estar en un momento en el cual se puedan crear situaciones de sequía artificial, que ya se ha producido, pero motivando unos consumidores de primera y otros de segunda? Los de primera los centros de datos, porque claro, no puede parar un centro de datos. Un centro de datos no puede detenerse. Y el gasto energético, el gasto en agua. Es verdad también que poco a poco estos sistemas de refrigeración cada vez son más eficientes, y no voy a decir que no. Nos escuchan técnicos que saben de esto 1000 veces más que yo y con los que hablo de vez en cuando y nos intercambiamos correos electrónicos. Y llevan razón, es verdad que la tecnología va mejorando. Es absolutamente impresentable que se ponga en un lugar que se ha caracterizado especialmente por ser esos territorios de secano y donde se lleva de forma sistemática el tema de la sequía utilizando como arma política, a dárselo ahora a los chavales de Amazon. Y quien dice Amazon dice Meta y el que venga, que también hay otros territorios en las dos Castillas donde también pues hay proyectos de este tipo. El tema de la gripe aviar también, que no quiero terminar sin comentar esto. Vamos a ver.
vamos ahora a los confinamientos avícolas. O sea, el gobierno prohíbe la cría de gallinas de corral. Dice, no, es que hay gripe aviar. Decía Pilar Esquinas, nuestra amiga, que por cierto ha tenido alguna alegría judicial últimamente, y desde aquí la felicito. Decía Pilar Esquinas en sus redes sociales, ¿alguien me puede explicar cómo en Portugal, que está aquí al lado, a escasos kilómetros de aquí, no hay ninguna restricción y aquí se prohíbe la cría de gallinas de corral? ¿Es que estamos inventándonos una alarma para controlar y destrozar la economía de esa zona? Dice, no, es que es para que no contagiar a las aves portuguesas. Nuevas restricciones que afectan principalmente a explotaciones de aves de corral que deberán ser alimentadas y abrevadas en el interior de las instalaciones o en refugios que impidan el contacto con aves silvestres. Es decir, se prohíbe la cría de aves al aire libre, salvo en casos imprescindibles y siempre que se utilicen mallas o telas de estas pajareras. Y luego no se les permite convivir con patos y gansos. Esto va a ser difícil porque con la cantidad de patos y de gansos que hay en España va a ser difícil. Confinamiento avícola. Oigan, miren, que saquen un decreto donde digan, miren, se prohíbe la actividad agrícola y ganadera. Si usted no está participado por un fondo de inversión. Bueno, pero es a lo ¿No? que vamos, ¿no? Claro, es a lo que claro. vamos y aquí le hacemos la vida imposible a la gente y en última instancia en algún momento acabarán vendiendo. Claro, claro. Como la mafia, como en el lejano oeste también. Sí, ¿no? y como sucede también, pues por ejemplo, con los propietarios de alguna vivienda en España, que efectivamente los va sometiendo a una situación en la que al final una vivienda que conseguiste comprar con un enorme esfuerzo a lo largo de 20, 25, 30 años, Sí. llegas a la conclusión de que es mejor que la vendas ahora y a lo mejor dejes algo a tus hijos a que te la ocupen o que en un momento determinado te la expropien o que luego todo el dinero se lo lleven los buscabonus de la agencia tributaria cuando te mueras. Eso sí, en el momento en que ya esas viviendas no pertenezcan a pobres particulares que han trabajado como negros toda su vida para conseguirlas, sino que estén en manos de los fondos de inversión, bueno, va a haber unas leyes antiocupa en España que ríase usted de lo que pasa en Estados Unidos. Al final lo de ese planteamiento que hacía en su momento Podemos, sobre todo, y también Sumar, de vamos a prohibir directamente que la gente tenga más de una vivienda, ¿no? Sí. Que tenga una residencia, que tenga una segunda residencia. Bueno, pues al final de facto es lo que están consiguiendo, a través de una serie de normativas, a través de una persecución fiscal, continuamente, vía decreto, de tal manera que, bueno, ¿cómo será la cosa? Que incluso los propios fondos de inversión están empezando a vender pisos en alquiler. Dicen, no, yo me voy a ir de aquí porque yo ya me he hecho de oro y va a llegar un momento en el que esto va a ser absolutamente, bueno, pues, de hecho, van a perder rentabilidad porque todo el que esté entrando ahora, pues ya está entrando a un nivel de precios absolutamente masivo. Y mientras con el paripé del gobierno, de que no, es que ahora no hay gobierno, ahora sí hay gobierno, ahora Junts amenaza a Sánchez, ya no voy a sacar ninguna ley contigo, ya no voy a apoyarte en ninguna ley. Ha salido Hacienda y le ha dicho a Junts, mira, ¿sabéis una cosa? Y mirad, que no vais a votar a favor de ninguna de las propuestas normativas que vamos a hacer nosotros. Muy bien. ¿Quién va a aprobar el nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas que le da 4.500 millones de euros extras precisamente a Cataluña? ¿Va a votar en contra, Junts, de esto? ¿Se va a abstener? 4.500 millones de euros de capacidad de gasto adicional, que además Salvador Illa está esperando en estos momentos para decir, oiga, es que esto va en contra Cataluña. Y un tipo que tendría que estar sentado en un banquillo, se llama Salvador Illa, todavía va a sacar tajada de la supuesta ruptura de Junts con el PSOE y por lo tanto con Pedro Sánchez. Y el Partido Popular diciendo, nosotros vamos a votar en contra de todo también, ¿eh? Y entonces le preguntan a Feijóo, ¿de directivas europeas también? Y dice Feijóo, sí. Dice, oiga, pero si las directivas europeas vienen de la mano de su querida Ursula von der Leyen. Pero si Ursula von der Leyen es del mismo partido que Feijóo, es del PP. Del PP europeo. Dice que va a votar usted en contra de todo. Bueno, están atacando también a empresas públicas españolas, el Partido Popular. Una de ellas, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, presentando enmiendas que fastidian a la empresa pública. Dice, oiga, pero si ustedes no aspiran a manejar esta empresa pública, sí, bueno, pero de momento sí podemos hacer daño todo el que podamos. Esto es el sentido de Estado también del Partido Popular. Y mientras tanto, a lo importante, a seguir saqueando al personal.
Hacienda está cobrando el IVA a los bancos de alimentos. O sea, uno lleva un paquete de arroz, lleva unos espagueti, participa en cualquiera de las campañas que precisamente ahora, a final de año, hay una campaña importante, la gran recogida del 2025, de cara a Navidad, etcétera, etcétera. Quien más, quien menos en su supermercado de confianza, pues tienen habilitado para poder donar. Esto se lo da uno al Banco de Alimentos y luego el Banco de Alimentos viene a Hacienda y le dice, oye, me das el IVA de todo esto. O sea, ¿se puede ser más rastrero? O sea, es que los asaltacaminos eran unos amiguetes al lado de esta gente. Pero ¿cómo puedes tener el cuajo de pedirles el IVA a los bancos de alimentos? Dice, pero es legal. Dice, no, es que ya no es legal, porque es que resulta que hay una norma aprobada en Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado que elimina el cobro del IVA en la donación de alimentos. Hay una ley que se llama la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Recuerda usted, don César, ¿no? Que decían, qué malos son los supermercados y las grandes superficies que tiran comida. Sí. Bueno, pues hay una disposición final 17ª que dice, el Gobierno establecerá en el menor tiempo posible el mecanismo para la aplicación inmediata del tipo 0% a todas las entregas de bienes en especie o dinerarias realizadas en concepto de donativo para la compra de alimentos o artículos de primera necesidad a las entidades sin fines lucrativos. Esto entró en vigor el 2 de abril. El Gobierno a día de hoy sigue cobrando el IVA a los bancos de alimentos. En un país donde una cuarta parte de la población vive en riesgo de pobreza, más de 12 millones de personas, más de 4 millones de personas en situación de pobreza extrema, en hogares con ingresos inferiores a 600 euros al mes, y los bancos de alimentos pagando el IVA y encima viendo, y esto es otro melón que habría que abrir, no lo vamos a abrir hoy porque podríamos estar aquí otro par de horas. ¿Qué pasa con esas personas y grupos de personas que llegan a las colas del hambre con coches de lujo a llevarse bolsas y bolsas de comida que meten en el maletero? De coches de lujo, de coches de 40, de 50.000 euros, de 60.000 euros. Algunos Tesla de última generación. ¿Por qué nadie se ocupa, por qué nadie ayuda a estos bancos de alimentos a poder establecer algún tipo de criterio para poder entregar y repartir esa ayuda? ¿Cuánta gente que vive en economía en B, en algunos casos directamente mediante la venta de drogas, pero en otros no, en otros pues porque se han declarado insolventes y viven de lujo, en algunos casos ocupando chales de lujo, con coches de lujo y llevándose la comida que les hace falta a otras familias que incluso teniendo 2 trabajos en la casa no pueden llegar a fin de mes porque son trabajos muy mal pagados y solo la vivienda se lo lleva prácticamente todo y tienen que hacer las colas del hambre, las colas de la vergüenza, como las denominan muchos, y que cada día son más habituales en España. ¿Qué pasa con esto? Esto es el del país que va como un cohete, ¿verdad? Va como un cohete. Bueno, pues como un cohete van los que están saqueando como si no hubiera un mañana. Señores, dejen ya de cobrarle el IVA a los alimentos donados y a ver si ponen un poco de control en esas colas del hambre, porque lamentablemente estas colas van a ir a más y cada día van a ser mayores. Recientemente en un programa en televisión se vieron algunas imágenes con esto que acabo de comentar, ¿no? De los coches de lujo pues los que llegan personas que luego acceden a estos servicios de dispensación de alimentos, sobre todo pues organizados por organizaciones sin ánimo de lucro, aunque alguna, pues lamentablemente algún ánimo de lucro sí que tiene. Y hay gente que piensa que esto es fake. No. Hablen con cualquier persona que esté cerca de uno de los sitios donde se entrega esta comida y verán que allí hay coches de lujo llegando de forma sistemática de personas que se aprovechan del sistema. Bueno, pues dediquen recursos a intentar que estas personas no se aprovechen del sistema. Pero claro, le estamos pidiendo ahora al zorro que se ponga a cuidar de las ovejas en lugar de comérselas, don César. Y esto, claro, los Reyes Magos están cerca, pero todavía quedan eso es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Todavía quedan 2 meses, ¿no? Mañana seguiremos. Mañana hablaremos un poquito de otras cuestiones. Vamos a hablar de cómo Grecia va a vender gas a Europa. Esta también es buena, con los polacos también. El apaño contable de los fondos para el Rearme de Europa y algunos otros temas que vamos a comentar. También la visita del yihadista Rebana Pescuezos a la Casa Blanca. Es increíble cómo el jefe de Al-Qaeda en Irak
ha sido recibido por absolutamente todos los líderes mundiales. Como si fuera una hermanita de la caridad, ¿eh? Sí, este es el terrorista islámico bueno. Sí. Entonces, bueno, porque claro, te pones ya una corbata y tal, y tienen ministros que han dirigido células terroristas que han cometido asesinatos sistemáticos que algunos califican de genocidio y que después del golpe de Estado en Siria se fueron al Foro Económico Mundial a decir que ahora Siria era un país estupendo y que estaban abiertas las puertas de la inversión, y la inversión llegó, con lo cual llegó. Hay mucho cómplice ahí, claro. Menos mal que vamos a salvar a los cristianos de Nigeria. Sí. Si alguien no vio el programa del sábado, están tardando. El sábado destapamos realmente lo que hay ahí. Y sí, ahora están con lo de los cristianos de Nigeria. Bueno, pues hablaremos de ello. Hablaremos también un poco del papel de Israel también en todo esto. Mañana vamos a dar alguna exclusiva, sobre todo de cómo en la parte del sur de Siria Israel ya está preparando el saqueo del agua y del gas. La del agua ya lleva mucho tiempo haciéndolo y el gas ahora pues también, ¿no? Lo del agua llevan desde los años 40, o sea, no. Es el origen, ¿no? Es el origen de la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días, y esto se sabe por el testimonio de los generales israelíes, que lo han terminado publicando y se han publicado los documentos. La Guerra de los 6 días se planea como un ataque contra Siria para quitarle el agua. Punto pelota, no hay más, ni la defensa de los kibutzim, ni la seguridad. No. Aquí le vamos a quitar el agua a los sirios y se acabó. Y en un momento determinado dicen, oye, ya por el precio de uno atacamos a Egipto. Y esa es la historia. Agua y gas. Al final, de lucha por los recursos es de lo que se trata, y todo lo demás pues sirve para disfrazar en realidad lo que es. Sí que aquí intentamos contárselo todos los días. Hoy tenemos episodio en Así fue España. No se vaya usted, ¿no? Porque hoy aparece el Zambo. Hoy aparece el Zambo. Aparece el Zambo y tenemos al Cid en Valencia poniendo orden. Poniendo orden, sí. Al final los problemas vinieron de dentro en lugar de fuera, algo muy español también en no pocas ocasiones. Sí. Es así. Estaban los almorávides fuera y encontraron aliados dentro de Valencia. Hoy entraremos a hablar un poco de todo eso en estos programas que estamos dedicando a la obra y milagros del Cid, más obra que milagros, aunque algunos quieran ver milagros en lo que fue pues una obra, y además muy distinta como nos la han vendido, porque lejos de ser un mercenario, el Cid respondía a intereses mucho más elevados de lo que algunos piensan. Pero bueno, ya sabemos. Totalmente, y en fin, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a hablar del Zambo y personajes de este tipo. O sea que no se me vaya muy lejos, que cabalgamos enseguida. Hasta ahora, don César, seguimos. Un abrazo. Hasta ahora, seguimos.